Leamos la Biblia, hermanos, y hacemos una oración. Estamos leyendo, terminando esta porción de la Biblia que se encuentra en el libro de Daniel, capítulo número 9, versículo 24 al 27. Ya hemos hablado del versículo 24, del 25 y del 26. Hoy hablaremos del versículo 27. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad y para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ahí terminamos hace 8 días y decíamos pues que estamos viendo todavía este cumplimiento de esta palabra. Versículo 27. Y por otra semana más. 70 semanas están determinadas, 7, 62 y otra semana. Por otra semana más confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amén. Oremos y pidámosle a Dios que nos hable, hermanos. Bendito Dios, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos da de pensar un momento en tu palabra, de reflexionar sobre esta profecía famosa de las Escrituras. Háblanos, Señor, a través de esta devocional matutina que tenemos aquí por Radio Pool. Edifícanos, Señor. Alienta nuestra alma, Jesús bendito, y ayúdanos a ver las cosas como realmente son, Señor, y a estar preparados, porque en cualquier momento has de venir por tu pueblo que te está esperando, Señor. Habla a los amigos también, Padre amado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, amados hermanos, pues aquí estamos y vamos a continuar hoy hablando de esta famosa profecía de las 70 semanas del libro de Daniel. Yo quiero compartirles una presentación que tengo aquí para ustedes sobre la semana 70. Un brevísimo análisis, porque vamos a seguir hablando también, les decía al principio, de esta última semana en los programas siguientes, porque es de lo que habla precisamente Jesús en su discurso escatológico que estamos analizando en el capítulo 24 y 25 de el Evangelio según San Mateo, de esta última semana, conocida también como la Gran Tribulación. Y también habla el libro de Apocalipsis, a quien haremos referencia brevemente hoy, pero posteriormente con más detenimiento. Entonces, aquí estamos ubicados en este versículo 27 de Daniel. Por otra semana confirmará el pacto, dice la palabra, por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bueno, hemos visto un cuadrito que nos
Deja ver pues que este periodo de las 70 semanas de años, como ya hemos explicado, es decir, 490 años determinados para Israel y para Jerusalén, están divididos en tres periodos, claramente marcados allí mismo en el texto bíblico. Siete semanas, es decir, 49 años, 62 semanas y una semana al final. Ya analizamos nosotros que las primeras 7 se cumplieron, vimos qué fue lo que pasó en esa época, se reconstruyó el templo, la ciudad. En las otras 62 semanas también lo vimos brevemente la vez pasada, el desarrollo de el periodo intertestamentario hasta llegar a la entrada triunfal de Jesús a la ciudad de Jerusalén 4 días antes, 5 días antes de entregar su vida en la cruz del Calvario. Pero decíamos, todavía nos falta la última semana, es decir, se han cumplido 69 semanas, 69 semanas ya cumplidas, pero nos falta la semana 70. Y entonces decíamos que, pues en soberanía, Dios en su soberanía ha puesto un paréntesis, ha hecho un paréntesis entre la semana 69 que se cumplió aquí con el Mesías príncipe y el inicio de la última semana, la semana 70, de la que hablaremos ahora. Y en ese paréntesis que él abrió, estamos nosotros, en la era de la iglesia, un paréntesis que además ya lleva más de 2000 años, como dijimos la vez pasada. Y en este paréntesis, la profecía decía que se ocurrían dos eventos después de las 62 semanas, pero no en la semana 70. Se le quitaría la vida al Mesías y el pueblo de un príncipe que habría de venir destruiría la ciudad y el santuario. Bueno, ahora nos dedicamos entonces a este último periodo, la semana 70, que como vamos a ver está dividida en dos periodos de 42 meses, 3 años y medio cada uno, y que iniciará tan pronto el Señor se lleve a su iglesia, que de lo que estábamos oyendo ahora la canción. Se manifestará el anticristo y ocurrirán algunas cosas que vamos a estar viendo hasta que el Mesías regrese y destruya al anticristo, destruya a los enemigos de Israel y además establezca un reino milenial. Entonces a esta semanita nos vamos a dedicar estos breves minutos de manera introductoria nada más, porque como les digo, seguiremos hablando de ella, pero no ahora desde Daniel, sino desde Mateo y comparando con algunos pasajes del libro de Apocalipsis también. Entonces, bueno, veíamos la vez pasada también, hermanos, que usted recordará que no es raro ver que en la profecía bíblica hayan paréntesis. Colocábamos dos ejemplos de varios que podíamos colocar, y es Isaías 61 comparado con Lucas 4 y también Joel capítulo número 2 comparado con Hechos 2, donde pues siendo usted analítico se da cuenta que en el cumplimiento la profecía no se cita completa, sino una parte nada más, pero y la otra parte está por cumplirse. Así que no es raro entonces ese paréntesis escatológico en la profecía bíblica. Tenemos acá entonces que se habla de otra semana, es decir, una semana más, singular, una semana. ¿Y cuándo dará inicio esta última semana? Pues dará inicio, coloqué aquí una cita, por eso usé la palabra rapto, que para algunos les fastidia, les incomoda la palabra rapto.
prefieren usar arrebatamiento y ni siquiera arrebatamiento, sino traslación algunos. No cuestiones ya que a la gente le gusta discutir por palabras. Pero entendemos a qué se está refiriendo. Vamos a ser tolerantes y a decir el recogimiento de la iglesia, para que no se incomoden algunos. Pero esta es cita literal de ese comentario del profesor Walworth. Dice que se levantará la iglesia y entonces ahí comenzará esta última semana con la que se terminará todo lo que Dios tiene programado para esta era actual, porque ya después de esta semana se inaugurará el reino milenial. Entonces en esta semana se consumará todo el programa que Dios tiene para esta era, y esta semana va hasta el regreso de Cristo a esta tierra con su iglesia, como dice el capítulo número 19 del libro de Apocalipsis. Pero lo que pasa, hermano, es que este periodo que falta por cumplirse esta última semana será algo tan horrendo, tan terrible, tan doloroso, tan triste, tan lamentable, principalmente para el pueblo de Israel, pero también para toda la humanidad de esa época, que se ha conocido como un tiempo de gran tribulación. Asimismo lo dice Mateo, el Señor Jesús en Mateo. Por eso le digo que volveremos a hablar de esta semana más detenidamente ahora que volvamos a Mateo 24. Estamos viniéndonos para Daniel, porque el Señor en Mateo 24:15 dice o habla de la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, a la que haremos referencia ahora también en unos minutos. Por eso nos fuimos para Daniel a analizar cuál es la abominación desoladora. Pero ahora ya regresaremos a Mateo 24 para seguir estudiando lo que el Señor Jesús está diciendo, que es referente a este periodo conocido como la Gran Tribulación. Así se le conoce a esta última semana que falta por cumplirse de la profecía de las 70 semanas. Bien, determinada sobre el pueblo de Israel. Por otra semana. ¿Qué pasará en esa semana? Confirmará el pacto con muchos. Pero ya decimos que está dividida en dos partes. En la mitad de la semana pasará algo, cesará el sacrificio, la ofrenda, y después de esa mitad de la semana entonces ya vendrán muchedumbre de abominaciones y el desolador se destapará abiertamente, haciendo algunas cosas que vamos a mirar ahora. Pero también entonces llega la consumación y lo que está determinado se derrama sobre el desolador. Ok. ¿Qué es lo que va a hacer? Dice la palabra, confirmará el pacto. Confirmará el pacto. Nosotros estamos presenciando ahora mismo una guerra que ya tiene tiempo. Israel siempre ha estado en guerra además, pero ahora último se han recrudecido, no fue únicamente sobre la franja de Gaza, sino que también comenzó a extenderse hacia el norte, por el Líbano, por Siria, y ahora pues se metió también Irán, y también Estados Unidos está allí pendiente para responder, quizás quemando algunos depósitos de petróleo, en fin, no sé. Pero está ahí, ya está tomando como una bola de nieve esto, ¿no? El pacto se va a hacer con Israel. Pero decía alguien, bueno, pero para que Israel haga un pacto, para que alguien firme un pacto, entonces debe ser que está en condiciones apremiantes, ¿no? O sea, está forzado. Es decir, quizás vaya perdiendo la guerra y pida una amnistía, en fin, bueno, hay diversos escenarios, digámoslo así, diversos escenarios posibles en los cuales se firma un tratado de paz, un pacto. Pero lo cierto es que se va a firmar un tratado de paz.
Pero algunos piensan, hermano, todavía no se ha firmado el tratado de paz y piensan que es como un requisito para que la iglesia sea arrebatada. No, esto se puede firmar después de que la iglesia sea arrebatada. Así que, y no es ilógico pensar que falta mucho para que se firme un tratado de paz. No, si es que, si es que Israel está en guerra. Y le digo, es una guerra que puede alcanzar dimensiones de una guerra mundial. Eso todo mundo lo sabe. Rusia por ahí dijo algo y Netanyahu ya le contestó. Así que eso va tomando proporciones mundiales. Este no es un conflicto únicamente allí regional. Nada de eso. Se le garantizará a Israel que va a vivir tranquilo en la tierra. Ellos, los israelitas, accederán, harán un tratado de paz. Israel pues podrá estar en su propia tierra, pero pues por lo de la paz, él no va a poder defenderse y quizás también habrá perdido todo apoyo que alguna vez tuvo. Por tanto, el pueblo de Israel pues va a necesitar la labor pacificadora, entre comillas, de este personaje con el que va a firmar la paz, que va a estar encabezando una confederación, según la profecía de Daniel mismo. Vamos a mirar algunos versículos ahora, de unas 10 naciones europeas. El hermano Enrique Pozo nos decía, el imperio romano resurgirá otra vez. Roma surgirá y en Europa, de Europa saldrá pues este personaje que firmará un tratado de paz. Y el tratado pues será obviamente con el pueblo de Israel. Esos muchos a los que se menciona allí, con muchos pues se refiere a los judíos que como pueblo se van a rendir, digamos, en una, entre comillas, adoración nacional a este personaje, pero luego se darán cuenta del error que han cometido. Muchos acuerdos internacionales se han dado en la historia entre Israel y sus vecinos, pero no ha existido desde los tiempos de Jesucristo un acuerdo de paz, un pacto, un conjunto de eventos que realmente encajen con la descripción que hace Daniel 9:27 sobre este tratado de paz. Así que no se ha firmado ese tratado de paz. Algunos comentaristas, algunos intérpretes dicen, no, la profecía realmente ya se cumplió, esas 70 semanas ya se cumplieron y trazan el cumplimiento hasta la destrucción que encabezada por Tito Vespasiano se produjo de la ciudad de Jerusalén y todo esto. Y dicen, no, eso ya pasó. Pero para hacer esa interpretación, los amilenaristas, que son los que la hacen así, y otros más, ellos forzan esta última semana para interpretarla de manera alegórica. Y además, como les voy a explicar enseguida, ellos dicen que quien firma ese tratado de paz, o quien firmó, según los que dicen que ya se cumplió, fue Jesucristo, fue el Mesías. Pero si Jesús hubiese firmado un tratado de paz que no pasó, eso no está por ningún lado, ellos hablan del pacto de gracia, que él firmó con su sangre, el pacto de gracia. Ahí es donde está la alegoría. La interpretación alegórica, espiritualizando algo que se debe tratar de manera literal. Por eso es tan importante el método de interpretación que usemos. Si 69 semanas de años, 483 años, se han cumplido literalmente tal y como la profecía lo ha anunciado, ¿por qué vamos a espiritualizar o a alegorizar la última semana, que también debiera, consecuentemente con lo demás, tener un cumplimiento literal? Pues claro que sí lo va a tener. Pero la cuestión es que si el Señor hubiese, entre comillas, firmado el tratado o el pacto de gracia con su sangre, ¿cuándo lo violó? Porque dice ahí que a la mitad de la semana se olvidará, quebrantará ese pacto. Ahí quedan como en el aire los que están interpretando de manera alegórica
esta profecía. Esto no, primero que todo, no es un tratado de paz que haya firmado con el Mesías, y lo vamos a explicar aquí enseguida. ¿Quién es el que firmará el tratado de paz? Pues el sujeto del cual se viene hablando más próximo a este verbo, por otra semana, firmará o confirmará o establecerá. Son verbos que se pueden traducir sinónimos. El sujeto más cerca de este versículo, de este verbo, es el príncipe que ha de venir. La escritura estaba diciendo: el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y por otra semana más. Entonces, por otra semana, ¿quién? El príncipe que ha de venir. Ese será el que va a estar firmando ese tratado de paz, y no Jesucristo. Los que creen de la manera que hemos explicado, siempre les digo a mis hermanos acá, nosotros estamos viendo esto desde nuestro punto de vista dispensacional, pre-tribulacionista, porque no creemos que la iglesia pasará por la gran tribulación, y premilenial, porque creemos que Cristo vendrá antes del milenio para establecerlo aquí en la tierra. Entonces, desde el punto de vista, todos los intérpretes que usan este sistema de interpretación, pues entienden que el sujeto de ese verbo no es el Mesías príncipe, sino el príncipe que ha de venir, o sea, el anticristo. De una vez lo decimos. Hay una cita en Daniel capítulo 7 donde se habla de las bestias y se habla de un cuerno pequeño que va a salir, ¿no? Y va a surgir y va a dominar de esa última bestia, que es, por supuesto, el Imperio Romano. Voy a mirar acá unos versículos para comprobar con ustedes mismos lo que dice la Escritura respecto a esto. Vamos a mirar aquí Daniel, capítulo número 7. Vamos a mirar acá rapidito. Daniel 7 y el versículo número 8, por ejemplo. Dice la palabra del Señor: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía de entre ellos. A este otro cuerno pequeño al que se hace referencia, que probablemente sea ese el príncipe que ha de venir. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Ya aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. En el versículo 24 de este mismo capítulo, allí se nos dice: y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Es la explicación que se hace de lo que se acaba de decir. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Estos santos del Altísimo son los israelitas. Aquí se está hablando del pueblo de Israel como los santos del Altísimo. Quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Esta expresión, tiempo, tiempos y medio tiempo, también algunos han interpretado como los 3 años y medio que durarán las devastaciones después de que este personaje quebrante el pacto a la mitad de esta última semana. Entonces, este es el personaje que firma ese tratado de paz, pondrá un tratado de paz a la nación de Israel, que violará a los 3 años y medio, y los últimos 3 años y medio, que también Apocalipsis capítulo número 11 y 13 habla de los 42 meses, va a desencadenar una persecución tremenda, universal, sobre el pueblo de Israel principalmente, pero también la humanidad entera, como decimos, sufrirá las consecuencias de esto, y se cumplirán otras profecías más que ya estaremos mirando aquí en esta presentación. Entonces, este es el personaje que va a firmar el tratado de paz.
el anticristo, o el cuerno pequeño de Daniel 7, la bestia. El libro de Apocalipsis se le conoce también así con esa palabra, la bestia. Y entonces, fíjate que en Daniel 9:26 no dice que el príncipe que ha de venir será quien destruya Jerusalén y el templo, sino su pueblo, el pueblo de un príncipe que ha de venir. El anticristo no fue el que derrumbó la ciudad de Jerusalén y el templo, sino un pueblo. ¿Cuál pueblo fue? El pueblo romano. Los del Imperio Romano fueron los que destruyeron la ciudad y el templo. Bien, por supuesto que este príncipe que va a venir, como ya hemos dicho, pues conocido como el anticristo, la bestia, en fin, pues va a ser un personaje que va a caer muy bien, va a ser un líder mundial, se va a presentar como un príncipe de paz, como incluso lo van a recibir como si fuera el Mesías, pues eso es la palabra anticristo. Pero eso nada más una máscara que va a tener. El príncipe que ha de venir es el que va a tratar de, o supuestamente, le digo, como presentándose como el príncipe de paz, a proteger al pueblo de Israel, pero realmente lo que es un dictador de carácter mundial, que va a empezar su carrera como pacificador, entre comillas, e irá de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, pero luego va a tratar de controlar el mundo entero. De estas cositas haremos en días siguientes. Pero a la mitad de la semana, después de 3 años y medio, él va a quebrantar ese pacto. Daniel 11:45 también habla acerca de eso, o sea que va a dejar Europa, se va a instalar en la tierra de Israel. Allá en Daniel 11:45 dice que entre los mares y la ciudad santa va a establecer su tienda, y lo que va a hacer es que va a prohibir que se celebren más sacrificios y ofrendas. Eso quiere decir que Israel habrá reinaugurado para esa época el sistema levítico de sacrificio. Así que noticias se saben, incluso hay documentales sobre eso. Ellos están listos, los israelitas, los levitas están preparados, todo está prefabricado, en cualquier instante han dicho todos, pero ¿cómo lo va a construir? No se puede construir. Bueno, eso todo es posible. Lo cierto es que se va a levantar y se va a inaugurar otra vez el culto, el sistema levítico, pero este señor hará cesar eso a la mitad de la semana. Ya no más sacrificios, ya no más ofrendas, y vamos a ver por qué. Entonces, ese gobernador mundial va a tratar de asumir no solamente el liderazgo político, sino también el religioso. Y aquí quiero mirar entonces a segunda a Tesalonicenses, capítulo número 2. Vamos a mirarlo rápidamente para leerlo textualmente. Dice la palabra del Señor, segunda a los Tesalonicenses, el capítulo número 2. El versículo número 4. Está hablando del hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone o se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios. Va a haber un templo literal, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces eso es lo que este personaje tratará de hacer. Y también Apocalipsis capítulo 13, versículo número 8. Vamos a leerlo aquí brevemente. A ver. Apocalipsis capítulo número 13, verso 8. Dice la Biblia, la adorarán a la bestia todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces lo que este personaje va a hacer, según la profecía, es que
se va a presentar a sí mismo como el objeto de adoración. Y esa es esa abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel y a la que hizo referencia el Señor Jesucristo. Algunos, decíamos en programas pasados, la han considerado la abominación desoladora lo que hizo este personaje Antíoco IV Epífanes, pero eso sería nada más como una sombra del verdadero cumplimiento, o lo que hizo Tito Vespasiano, pero no, ellos no cumplieron realmente con la expectativa de esta profecía. Literalmente, esto todavía está pendiente por cumplirse. Realmente este hombre se va a proclamar Dios y va a querer que todo el mundo le adore. Y ahí es cuando Israel se dará cuenta del error que ha cometido y él comenzará a perseguir entonces al pueblo de Israel. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Israel, decíamos, hermanos, en programas pasados, ha pasado por años y situaciones muy difíciles. Desde que dijeron ellos, su sangre sea sobre nosotros, cuando estaban crucificando al Mesías. Pero nada será comparable con lo que le espera. Esta parte final, que algunos realmente llaman la gran tribulación, a estos últimos 3 años y medio nada más, es decir, a la mitad de esta semana, mitad última de esta semana. Lo que le espera, aunque la tribulación, como veremos después desde Apocalipsis, se da desde el inicio del arrebatamiento, pero se recrudecerá, será más cruenta todavía en la parte final, los últimos 42 meses, ya por cuestiones de tiempo. No voy a leer las citas bíblicas, pero lo veremos posteriormente. Visitaremos Apocalipsis, capítulo 11, capítulo 13, y ya leímos Daniel cuando él habla de que se les entregará el pueblo para que los atormente, lo persiga. La guerra que hará contra los santos del Altísimo se les entregará en sus manos por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. 42 meses, 3 años y medio, y los días también incluso están mencionados en el libro de Apocalipsis. Recuerde que en el contexto bíblico los meses todos tienen 30 días. Son años no de sistema solar, sino son años lunares. Bien, abominaciones. Ahí les decía, esa es la abominación desoladora. Por tanto, que el Señor citó, este es el versículo que nos ha llevado a Daniel. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, la abominación desoladora. Lo que nos cuenta Daniel, ya lo leímos, es que este falso profeta, este hombre, va a levantar una imagen para que todo el mundo honre al anticristo y pues todo el mundo va a estar obligado a adorarlo como si fuera Dios. Esa es una aberración, por supuesto, que no va a aceptar tampoco el pueblo de Israel. Y así como hubo esa revuelta de los macabeos en el periodo intertestamentario, que son los macabeos los que usan la expresión de la abominación desoladora. Pero, citando, por supuesto, a Daniel, pero ellos se rebelaron en esa época, y también el pueblo se va a rebelar contra este gobernante en este momento en el que ocurra esta abominación desoladora. Entonces vendrá el desolador, ¿ya? El desolador, y lo que hará. Pues ese hombre es muy sangriento, no era un famoso príncipe de paz como se ha presentado y lo habían conocido al principio. Ese personaje desencadenará una persecución universal contra el pueblo de Israel en esos 3 años y medio. Y 1260 días exactos, 42 meses, ya decíamos, lo que el pueblo de Israel mide respecto a las fases de la luna, sus años, de 30 días cada año.
Pero habrá un hasta. Ese hasta será hasta que venga la consumación. ¿Cuál será la consumación? ¿Y qué es lo que está determinado que se va a derramar sobre el desolador? Bueno, pues el Señor cumplirá su plan, poniendo fin a esta era de rebelión y de iniquidad e inaugurando, trayendo la justicia por 1000 años sobre esta tierra y cumpliendo así sus promesas al pueblo de Israel. La consumación pues implica que ya se van a cumplir, se van a terminar, se van a agotar todas las profecías relacionadas con el fin de los tiempos. El Señor establecerá un reino por 10 siglos, por un reino milenial en esta tierra, literalmente, donde la justicia triunfa y donde se cumplen las promesas hechas al pueblo de Israel. Un periodo que se inaugura con el retorno de Cristo sobre la tierra, que a la vez, con ese retorno, el Señor matará, dice, con el poder de su boca, ¿no? Dice la profecía, el texto de segunda de los tesalonicenses. Entonces, la segunda venida de Cristo con su iglesia a esta tierra, al final de este periodo conocido como la Gran Tribulación de esta semana 70, inaugura el reino milenial. ¿Y qué es lo que está determinado para el desolador? Bueno, está determinado que él, junto con sus secuaces, la bestia y el falso profeta, sean lanzados al lago de fuego cuando el Señor Jesucristo regrese a esta tierra. Vamos a leer Daniel 7, 11 y 26 rápidamente ya para ir terminando, mi hermano Tello. Daniel 7, 11 y 26 y terminamos acá. Dice la palabra del Señor, versículo 11, yo miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno y miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerno fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Eso es lo que está escrito para el desolador. Y el versículo número 26, tiempo y la mitad de un tiempo, pero se sentará el juez. Hay un pero, eso no va a ser para siempre, habrá un final. Se sentará el juez y le quitarán su dominio a este que está haciendo guerra contra los santos del Altísimo, para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Allí están las profecías de lo que está determinado que va a ocurrir sobre el desolador. Finalmente, entonces, hermanos, podemos decir que la semana 70 pues abarca ese último periodo en el que se va a levantar un príncipe que ha de venir, que hará un pacto con Israel, que se presentará como príncipe de paz, pero que realmente lo que es un dictador, un soberbio, un tirano, haciéndose pasar por Dios. Va a hacer que el pueblo de Israel pues se despierte a la mitad de la semana, después de 3 años y medio, y los últimos 3 años y medio será lo peor que jamás ha pasado en sufrimiento el pueblo de Israel hasta que aparezca nuestro Señor Jesucristo cumpliendo estas profecías de Zacarías 13:8. Me queda un minutico, voy a leer Zacarías 13:8 y terminamos con esta introducción, les decía yo, a Zacarías 13:8. Vamos a ver, Zacarías, el capítulo número 13, dice la palabra del Señor. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella, y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro, e invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. He aquí, el día de Jehová viene
Ya hablamos del día de Jehová grande y temible, que es este precisamente el periodo conocido como la gran tribulación. Y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá al cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Y después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Este será el cumplimiento literal, el final de este periodo de la profecía de las 70 semanas, y además también se cumplirá lo que Pablo dijo escribiendo a los romanos: no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿Cuál es el misterio? Para que no seáis ignorantes en cuanto a vosotros mismos. El misterio es que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y allí entonces está hablando de este cumplimiento profético de esta última semana eh, eh, anunciada en esta profecía del libro de Daniel. Esta es una breve introducción. Ya detalladamente estaremos mirando lo que el Señor Jesús mismo habló acerca de esta última semana, la semana 70, el periodo de la gran tribulación, y lo que dice el libro de Apocalipsis, desde el capítulo número 6 hasta el capítulo número 19, que viene Cristo con su iglesia. Así que, hermano, pues animémonos, alegrémonos, porque ustedes y yo también podemos nosotros decirle: no vamos a pasar por este periodo conocido como la gran tribulación. Por eso decimos: esto comenzará cuando la iglesia sea arrebatada. ¿Cuándo será eso? No tenemos que esperar a que se firme un tratado de paz con Israel, no. Eso puede acontecer ahora mismo. Hoy puede acontecer que venga el Señor Jesucristo por su iglesia, y el tratado de paz se podrá firmar la otra semana, dentro de unos meses. El líder mundial puede surgir en minutos, en instantes. Puede surgir ese líder con una propuesta novedosa. Y, hermano, hay gente que está descuidada, ¿no? Y ahora sí poniendo las pilas. De verdad que las debemos tener puestas hace rato. Si los hermanos de la iglesia primitiva, los hermanos del periodo del Nuevo Testamento, creían que era inminente, ya estaban esperando con ansias la aparición gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el recogimiento de la iglesia, ¿cuánto más nosotros, hermanos? Claro que debemos estar preparados. Que el Señor Jesucristo nos ayude. Y si usted, querido amigo, no tenía ni idea de esto, pues yo quiero decirle, y lo veremos también posteriormente, que no solamente el pueblo de Israel va a sufrir, la humanidad entera que se quede aquí en este periodo sufrirá también consecuencias nefastas. Lo mejor es que usted se aliste, como nosotros los cristianos debemos estar listos, la iglesia. Crea en el Señor Jesucristo. Acepte ese sacrificio, esa ofrenda que el Señor realizó allí en la cruz del Calvario con su propia carne, con su propio cuerpo, recibiendo Él en sí mismo el castigo que usted y yo merecíamos. Acepte esa oferta, esa amnistía, digámoslo así, que el Señor le está extendiendo. Crea en Jesucristo. Arrepiéntase de sus pecados. Bautícese en agua, invocando el nombre de Jesús para perdón de sus pecados. Usted será lleno del poder del Espíritu Santo y podrá perseverar en santidad hasta que seamos transformados y salgamos todos muertos en Cristo
y vivos, que seamos transformados a recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. La tierra, esa tierra pasará por un periodo terrible. La semana 70 le espera. Y se acabará todo, porque ya vendrá el Mesías con su pueblo y establecerá el reino. Pero yo quiero hacer una oración entonces y pedirle al Señor que ayude a todos mis hermanos, a todos los amigos, y que nos alistemos, hermanos, nos alistemos, porque este lugar no es el lugar de nuestro reposo. Eso lo dice la palabra de Dios. No, nuestro reposo está con el Señor. Así que no se amañe mucho. Además, que si usted está muy contento con lo que hay acá, pues tal vez no ha pensado en lo que nos espera. Si usted supiera qué es lo que nos espera, se despojaría de estos sentimientos que le amarran a esta existencia temporal y a estas cosas pasajeras. Es mejor lo permanente. Es mejor lo que nos ofrece el Señor Jesucristo. Démosle gracias a Dios. Bendito Dios. Agradezco esta oportunidad que me has dado en esta mañana de poder introducir aquí este tema del que estaremos hablando posteriormente, Señor, y el que tú mismo hablaste allí en el Monte de los Olivos, en estos capítulos que estaremos mirando detenidamente, y que también le revelaste a tu siervo Juan allí en la isla de Patmos, Señor, lo que acontecerá en este periodo. Danos luz también a nosotros, danos revelación y ayúdanos a estar preparados, a estar listos, Señor Jesús, para recibirte en las nubes, Señor. Muy pronto, Jesús, tu palabra nos lo enseña, el que ha de venir vendrá y no tardará. Danos sabiduría, Señor, para vivir apropiadamente cada instante de nuestra vida. Ayuda a los amigos, Señor, a quienes todavía no están preparados, no se han arrepentido de sus pecados, no han sido perdonados sus pecados, no han sepultado su viejo hombre en las aguas bautismales, Señor, que puedan también ellos tomar conciencia de que lo que le espera a este mundo sin ti no es nada que la gente añore. Obra poderosamente, Señor. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Bueno, algunos se enojan con nosotros porque nos tratan de, ya llegaron estos apocalípticos, habría que hablar de las guerras, de hablar de que todo se va a acabar y que esto va a ir de mal en peor. Pues así lo dice la Escritura, ¿qué podemos decir nosotros? No podemos ser como los profetas rivales de Jeremías en su época, ¿no? Que decían, no, vendrá paz, vendrá paz. Yo le digo una cosa, sí vendrá paz sobre esa tierra, pero después de este periodo de los 7 años terribles que le esperan. Y la paz será cuando todo el mundo reconozca que Jesucristo es el Señor. Cuando toda rodilla se doble y toda lengua confiese Jesucristo es el Señor. Y Él establecerá un periodo de paz acá durante 1000 años, periodo en el que todos desearíamos o soñamos con vivir. Pero no será porque el Partido Colorado o el Partido Verde quede en el poder. No, eso no va a traer nada. Esto va a ir de mal en peor hasta que Cristo establezca su reino milenial. Está escrito así en la palabra del Señor. Amados hermanos, que el Señor Jesucristo les bendiga a todos. Un feliz fin de semana. Mañana aquí cerca hay un evento de damas. Que Dios bendiga a cada una de las mujeres de nuestra iglesia que va a estar congregadas. Y el día domingo les esperamos en nuestro lugar de predicación, 691 Main Street. Pero donde usted vive también hay un lugar cerca. Acuda a ese lugar y congréguese. Que el Señor Jesucristo les bendiga a todos. Gracia y paz, mis amados hermanos. Recuerde, Cristo viene pronto. Maranata.